Y ya vamos a hablar de eso. Antes de eso, mis queridos amigos, tengo el testimonio de nuestro buen amigo que ya lo hemos tenido acá, el Pazmiño, donde precisamente analiza cómo el presidente de la República, expresidente Guillermo Lasso, se endeudó tanto, más de 35 mil millones de dólares en deuda, y lo impresionante es que nunca se hizo nada. El tiempo desnuda absolutamente todo. El tiempo revela lo bueno y lo malo. Yo, sinceramente, así de corazón, quiero que el tiempo revele que efectivamente logramos una lucha contra el crimen organizado, la delincuencia y los GDO. Lo dudo, ¿saben por qué? Porque no hay reactivación económica y no hay inversión pública. Por eso dudo, porque lo que está haciendo Noboa son paliativos, golpecitos, ¿verdad? Pero no hay una reactivación y no hay un rescate real. Es hacer un hueco para tapar el otro. Eso es lo que está pasando. Y me parece interesante de Pazmiño que recuerda cómo el gobierno de Lasso se endeudó con millones y millones de dólares y no se le echa la culpa. No se le echa la culpa, es que no es negocio. Porque el señor Lasso no está en boga, por decirlo. No es enemigo de absolutamente nadie. Es un insípido total. Entonces, políticamente, ¿qué le favorece a Noboa? ¿Echarle la culpa a Lasso o a Correa? Además que Noboa no tiene capital político, ¿no? Aunque para mí estratégicamente es mejor responsabilizarlo a Lasso. Pero no, siempre la responsabilidad va para Correa por un tema de vida política. Entonces, pero como Correa está vivo políticamente, hay que seguirle dando. Y no se dan cuenta que es contraproducente, que ya lo hemos visto. No importa, hay que seguirle dando. Bueno, seguiremos en esta absurda dicotomía de correísmo, anticorreísmo, que ya me ha hecho el dolor de que nunca terminará. Por atacar a Correa, la televisión ecuatoriana no innovó. Yo no sé si es un tema de televisión ecuatoriana. El otro día revisaba programas de México, de variedades, y es la copia de los programas de variedades actuales. De casa en casa, ¿cómo se llama el de la mañana? En contacto, ¿no? En contacto se llama en la mañana. ¿En contacto o contacto? Bueno, son la copia, o ellos son la copia de los de allá, pues son idénticos. Ponen ahí una veintena de personajes parados en pantalla y el uno habla, el otro habla. Es una barbaridad. Y a llorar, se ponen a llorar. Ya vamos a hablar de eso. Escuchamos las palabras de Pazmiño donde dice de la deuda que nos llevó el presidente Guillermo Lasso y que nadie dijo nada y no ha dicho nada. Ya no llegó él a administrar el estado de terror, la sociedad de terror, y le tocó hacer eso a Noboa. ¿Y por qué lo hizo Noboa al mes de gobierno? Muy sencillo. Lasso le dejó sin dinero en la caja fiscal, con 180 millones de dólares. Ojo, ¿alguien ha dicho la culpa es de Lasso? Nadie. Lasso se endeudó en 35 mil millones de dólares, incrementó la deuda externa y no hizo una obra. ¿Alguien dijo la culpa es de Lasso? Nadie. Lasso nos dejó sin dinero, sin recursos. ¿Alguien dijo la culpa es de Lasso? Nadie. Hasta nos dejó sin luz. Nos dejó a oscuras. Alguien ha dicho, los medios de comunicación han dicho la culpa es de Lasso. Entonces, no. En este escenario de terror, mi querido Jaime, en este escenario de miedo y de terror, no hay racionalidad. La ciudadanía pierde el raciocinio, pierde la capacidad de reaccionar y todo acepta. Entonces, ¿por qué dije yo que vamos a llegar al escenario del terror? Porque en el escenario de terror se genera esta guerra. Nunca me imaginé que iban a declarar estado de guerra, sino que yo dije, declararán un nuevo estado de excepción, generarán un proceso de guerra aparentemente contra las mafias, contra el primer eslabón. ¿Y qué es lo que pasa? Que el presidente en ese tiempo, si hubiera sido Lasso, ahora Noboa, se convierte en héroes. Se convierten en héroes. Es lo que está pasando ahora. Mire, señor, ahora no sé, no he visto las encuestas, pero presumo que el señor Noboa estará con una aceptación de un 80%, 85%. Toda la gente aplaude. Claro. Y yo hice esta señal. Exactamente hice esta señal. La gente va a salir a aplaudir. Mire. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es lo que está pasando, pero hay una situación muy clara y cierta, el tiempo. Porque incluso en esta declaratoria de guerra, y que lo dice el presidente de la República y que sostiene, hay un asunto que mientras no exista una base firme, se desmorona. Y es
¿Cuál guerra? Y empezamos a discutir luego, a ver, ¿estamos o no estamos en guerra? Porque fue una semana la declaratoria de guerra. Una semana. Y Noboa ayer en esta entrevista aburridísima dijo, la orden no es ir a cazar personas, que es lo que yo había dicho. Entonces, literalmente lo que fueron fue a coger a falsos positivos, marihuanos, chichigüeros, y son como 1000 y pico. ¿Ok? Y ya no me creo el tema de los líderes porque la misma prensa se va y se equivoca. Cada semana el líder de los choneros, cada semana. Y luego sale una lista de los líderes de los choneros. Y luego resulta que el otro es líder. Y luego resulta que un menor de edad es líder. Entonces sí, pero tiene toda la razón. Dos cosas. Los medios de comunicación que se encargan de no mencionar a Guillermo Lasso con toda la destrucción que hizo, sino de siempre anclar a Correa por un tema político, porque saben que Guillermo Lasso está acabado y el único contrapeso que tiene Noboa actualmente es Correa, ¿no? El único contrapeso y oposición que tiene Noboa es Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Yo ni siquiera puedo decir de topic. Ojo, no quiere decir que con esto la RC va a ganar una presidencia, pero la RC ya ganó hace rato un cupo importante de representación popular, ¿no? Como quieren destrozar a como dé lugar al punto de tratar de quitar el tema de los distritos, ¿verdad? Porque dicen que en los distritos la revolución gana, porque la gente pobre vota por la revolución y para esta gente que no puedo decir más que perversos, el pobre no puede votar, ¿no? Esa es la lucha ideológica, esa es la lucha. O sea, si tú le das chance a estos grupos, ellos te eliminan por completo el hecho de que puedas decidir por tu vida. ¿Por qué? Porque para ellos la gente pobre no tiene vida, no tiene voto. Y ya esta es una corriente de que ¿por qué tiene que decidir alguien que no tiene nada? O sea, vota el que tiene una tiendita, el que se preocupa, el que trabaja, pero esos vagos, porque así los diferencian, ¿no? Esos vagos no tienen que votar, no tienen por qué decidir, claro. Y como divides el país y como te vuelves clasista, esos vagos son los que engrosan las bandas delincuenciales que continúan mientras exista droga y mientras exista el financiamiento para proteger la droga y en este caso para financiarse con actos ilícitos como el sicariato, el robo y la extorsión, ¿no? Que son fuentes de ingresos, se contratan, se pagan. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Pazmiño en torno al aplauso que se llevó y cuando declara esto en guerra, el tiempo es la situación. Porque en la primera semana fue, y yo sinceramente veía cómo la gente aplaudía y es cierto, acuérdense que las encuestas son para atrás, pero luego la siguiente semana resultó que ya derrotamos a la delincuencia, ¿no? Y ya hay hoy molestias sobre el tema de la productividad. Problemas con el transporte pesado porque salen en la noche y no pueden por el toque de queda, problemas de circulante económico. ¿Y cómo le dices a la gente que estás en guerra si no estás en guerra? Si en una semana terminaste la guerra. ¿Y cómo sostienes que quieres elevar el IVA si ya terminaste con los delincuentes y acabaste con el terrorismo? ¿Para qué quieres aumentar el IVA? ¿Me entienden? Entonces sí, tiene razón. Y la gente, pues, ¿qué les puedo decir, mis queridos amigos? Es reaccionaria en ese sentido, va a compartir solamente lo que percibe y siente, pero deben tener en cuenta que eso no es duradero. Ya le pasó a Guillermo Lasso. Acuérdense que Lasso recibió palmaditas precisamente al inicio de su gobierno con el tema de la vacunación. Lo hizo muy bien, lo hizo extremadamente bien. Salíamos de un gobierno nefasto del de Moreno, Lasso agarró el tema y pues digamos que no fue pillo en la vacunación y luego se vino a pique. Y yo tengo la sensación de que el presidente Noboa se va a ir a pique, no porque lo desee, no porque lo quiera, porque hay gente que dice, tú solamente quieres. No lo deseo, no lo quiero, es problema de él. Yo estoy acá dando información y no estamos mencionando por lo mínimo el hecho de que tenga que irse del gobierno. Para nada, tendrá que terminar. Y si se lanza y la gente lo vuelve a elegir, pues ese es el problema de la gente. Y de eso se trata la democracia. Pero yo sí creo que no hay un trabajo duradero mientras no se ataque la inversión social, la inversión pública, el rescate de estos sectores, ¿verdad? Mientras no exista eso claro y mientras no nos digan cómo va a manejarse la plata, siempre va a haber una discusión de que se quiere recoger el dinero para
cumplirle a los órganos internacionales para que le sigan dando crédito. Correa decía esta semana con Alondra, creo, cuando subimos el IVA, ellos dijeron claramente el presupuesto, a qué tiempo, y resolvieron. El gobierno de Noboa no está presentando nada concreto. No hay cuál es el presupuesto de la guerra. Primero, aclárenos la guerra. Si ya no estamos en guerra, entonces ¿por qué seguimos encerrados? Y si ya no estamos en guerra, ¿por qué quiere el IVA? Y si quiere el IVA para la guerra, ¿cuánto va? ¿Cómo estamos en la guerra? O sea, hay una contradicción todos los días. Y los medios y los comunicadores que están en estos medios hegemónicos grandes, que tienen impacto en masas, lo saben. Saben que no tiene ni siquiera un plan para decir, vean señores ecuatorianos, el presupuesto que necesito son de 3.000 millones de dólares. Lo vamos a hacer durante 1 año o 2. Con esto vamos a comprar esto. No hay un plan. Tiene que haber un plan. Que eso sí lo hizo, en este caso, el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando fue el terremoto. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, esto es lo que necesitamos, pam, 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 pam. Estamos a ciegas. Y un gobierno no puede trabajar a ciegas. Pero a mí me perturba mucho cómo se le está perdonando demasiadas cosas, se le está dando concesión demasiada al presidente de la República. Bueno, ustedes criticarán, tienen todo el derecho a criticarme, pero siempre he creído que al menos nosotros tenemos que hacer ese contrapeso, al menos de, si por otro lado te dicen que no pasa nada, al menos decirte, oye loco, cuidado, que no se ha resuelto el problema estructural, que es un parche y que en cualquier momento la situación se jode. Pero por favor, ya nos olvidamos que solo fue la semana pasada, es que en este país pasa una cosa todos los días y definitivamente parece que fueran años. Vaya a ver esa entrevista si puede sobrevivir esos 15 minutos que parecen 15 horas. Ya nos olvidamos que mataron a un fiscal, según los testimonios, uno de los mejores fiscales, que ya se olvidaron. Ya nos olvidamos que lo mataron en estado de excepción y en estado de guerra. Que nos olvidamos que lo mataron cuando ya el presidente dijo que ya se acabaron los grupos de delincuencia organizada. Lo mataron y a mí más me aterra que ya somos insensibles por completo. Se acabó.